Hola receteros y receteras, hoy vamos a preparar una de esas recetas fáciles y muy resultonas de hacer, un pollo al horno con una deliciosa guarnición. Y para ello comenzamos pelando unas patatas. Después las cortamos en unas rodajas no muy gordas, de alrededor de 1 centímetro de grosor. Y colocamos las rodajas en el fondo de una fuente para horno, donde vayamos después a asar nuestro pollo. Después preparamos la cebolla, la cortamos por la mitad y le quitamos la parte del tallo. Y ahora por la misma parte del tallo la pelamos, la cáscara saldrá con mucha facilidad. Una vez pelada la cortamos en juliana, o lo que es lo mismo, en tiras finas. Y ponemos dichas tiras encima de la patata que ya habíamos colocado antes. Después le ponemos a todo un buen pellizco de sal. Y después pimienta molida, la mejor especia del mundo. Ahora colocamos encima el pollo. Yo he elegido unos muslos completos, pero si lo prefieres podrías colocar directamente un pollo entero. Mojamos bien con un vaso de agua para que el pollo no se reseque en el horno. Y a cada muslo le añadimos un chorrete de aceite de oliva, auténtico oro líquido. Añadirá mucho sabor al asado. Si no tienes de oliva, que en algunos países está complicado comprarlo, puedes sustituirlo por aceite de girasol. Después salpimentamos nuestro pollo. Y para darle un toque especial, añadimos un poco de tomillo seco encima. El tomillo le da un toque brutal al asado. Y con esto, al horno con ello. Lo metemos previamente calentado a 200 grados centígrados, calor arriba y abajo. Con esto de poner la guarnición abajo vamos a aprovechar los juguitos que suelta el pollo, que se van a mezclar con la patata y la cebolla, y tendremos una mezcla de sabores explosiva. Pasados unos 20 minutos, cuando el pollo esté dorado, lo vamos a sacar del horno un momentito. Y vamos a darle la vuelta uno a uno a cada muslo. Si en vez de con muslos lo haces con un pollo entero, simplemente darle la vuelta a todo el pollo. Y hecho esto, de nuevo al horno, que no pase frío, otros 20 minutos hasta que esté bien dorado. Si te gusta, por favor, dedito arriba, que con este sencillo gesto me ayudarás muchísimo a hacer más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y ¡que viva la cocina! Si te gustan las patatas asadas, toma nota de cómo preparar unas patatas Hasselback. Son pintonas, son guapísimas, pero lo que es más importante, son de lo más resultonas. Soy Gorka Barrero y te doy la bienvenida a Que Viva la Cocina. Y hoy ya tenemos nuestra guarnición para nuestros platos principales. Comenzamos haciéndole unos cortes a la papa. El primero en su parte inferior para que se sostenga bien y nos haga de base. Le vamos a clavar un palo de brocheta o cualquier otro utensilio similar que tengamos por casa. Y lo vamos a hacer de tal forma que cubra aproximadamente 3/4 de la patata. Es decir, que la parte inferior de la papa solo quedaría libre 1/4 de la misma. Ahora le hacemos unos cortes hasta donde nos dé el palo que acabamos de atravesar. Esta es la función del palillo, que el corte no llegue hasta el final, y este es uno de los secretos de las patatas Hasselback. Y los cortes ya los ves, finos, que haya muchos, con una separación entre ellos inferior a 1 centímetro. Al final quedará así, como si fuese un librillo. Por estos cortes vamos a introducir después unos ingredientes que penetrarán bien por ellos, dándole a la patata un toque pero brutal. Pero todo se andará. De momento vamos a retirar los palillos que atravesaban a las patatas, que ya han cumplido su función. Y ahora le vamos a echar una pizca de sal gorda a la superficie de cada papa. Si no tienes sal gorda, puedes emplear también de la fina, sin problema. Para después regarlas con un chorrito de aceite, mucho mejor si es de oliva. Pero lo mismo, si no lo tienes, puedes sustituirlo por el de girasol, también sin problema. Y hecho todo esto, simplemente las metemos en el horno previamente calentado a 180 grados centígrados y la dejamos aquí durante unos 30 minutos. Mientras se hacen, vamos a preparar una especie de salsa que vamos a echar sobre nuestras papas. En un bol vamos a poner un taco de mantequilla sin sal. Las cantidades, como siempre, las tienes al final del vídeo. Agregamos unos dientes de ajo que estén machacados y una cucharada de romero picado, que puede ser también tomillo, orégano o un mix de estas 3 hierbas. Añadimos la pizca de sal que le corresponde y por supuesto el toque de la casa, que no le falte, pimienta negra recién molida. Ahora no es más que mezclar todos estos ingredientes. Y lo vamos a hacer mucho más fácil si la mantequilla está reblandecida previamente.
si está a temperatura ambiente. Así, con estos ingredientes, ya quedan de re 10. Pero podrían agregarse otros ingredientes o especias al gusto de cada uno. Cebolla muy picada, pimentón o paprika, unas hojas de laurel entre algunos de los cortes que habíamos hecho, e incluso cayena o chile para darle un poco de alegría. En fin, que por falta de opciones, que no sea. Venga, que esto ya está muy avanzado. Una vez que tengamos esta salsa lista y las patatas ya estén a medio hacer, recapitulamos, han estado 30 minutos en el horno. Es el turno de agregarle esta super salsa que acabamos de preparar. Y si la patata está caliente, que debería estarla recién salida del horno, la mantequilla se va a derretir sobre ella y se introducirá por las rendijas que la habíamos hecho antes, por los cortes. De ahí que es fundamental hacerle esos cortes, esa es su función. Venga, una vez hecho esto, volvemos a introducir en el horno, mismo tiempo y misma temperatura. Y cuando la papa esté en su punto, blandita, bien mojada con esta salsa, simplemente retiramos, espolvoreamos con un poco más de romero picado y ya tenemos una guarnición de nuestros platos de pescado o de carne, o incluso un entrante, porque también sirve como entrante. Uno que es pura ambrosía. En una sartén vamos a poner un chorrito de aceite y lo vamos a calentar a fuego fuerte. Cuando esté caliente añadimos las patatas cortadas en cubos y vamos a ir cocinándolas aquí siempre a temperatura muy fuerte. Si quisieras agregar cebolla, también podrías añadírsela. Ahora sería el momento. Se la añadiríamos pelada y en finas tiras, sin mayor complicación. Sea como sea, la idea no es cocinar la patata completamente, sino más bien sería tostarla ligeramente por fuera, dejándola algo dura en su interior. Y para lograr esto, necesitamos siempre temperatura muy fuerte, no demasiado aceite, que además tampoco pretendemos que queden muy aceitosas, e ir removiéndolas con cierta frecuencia para que se tuesten bien todas las patatas y por todas sus caras. Cuando hayamos logrado esto, las retiramos del fuego a una medio cocinar, es decir, duras en su interior. Y ahora sí, las ponemos en el fondo de una bandeja de horno. Las distribuimos por la superficie de la misma. Y como no tenía nada de nada, le vamos a poner ahora una pizca de sal. Pimienta no le ponemos porque la patata la absorbe, cosa mala, y en mi opinión mata el sabor de la patata. Ahora sobre estas patatas vamos a poner unas alitas de pollo, su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida, que estas no se libran. Vamos a agregar también un pequeño chorrete de aceite en crudo. Las alitas ya tienen grasa de por sí, pero un poco de aceite en su superficie va a hacer que se tuesten luego mejor y que queden más jugosas, así que no le va nada mal. Y ya con todo esto hecho, al horno con todo ello, 220 grados centígrados durante unos 15 minutos. Pasado este tiempo, retiramos la bandeja del horno y le damos la vuelta a cada alita del pollo, para que se dore también la otra cara. Volvemos a introducir el mismo tiempo a la misma temperatura, es decir, 220 grados durante unos 15 minutos más. Y ya lo tenemos listo. Será todo lo sencillo que quieras, pero con estos platos nos alimentamos bien, sano y barato. Un 3x1. Como toque final, un poco de albahaca fresca picada le viene niquelado. Y con estos sencillos pasos e ingredientes obtendremos una completa comida o cena, que por muy sencilla que sea, no deja de ser pura ambrosía. Hola receteros y receteras y bienvenidos a Que Viva la Cocina. Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar una lubina al horno, acompañada con una deliciosa guarnición de patatas y de cebolla. Y además le vamos a añadir un majado que le va a dar el toque definitivo. Recetón el de hoy. Comenzamos poniendo en una fuente de horno unas patatas cortadas en rodajas. Añadimos una cebolla cortada en juliana, es decir, en finas tiras. Ahora con las manos vamos a extender todo sobre la superficie de la bandeja, sin preocuparnos mucho de cómo quede. Vamos a añadir un vaso de agua. Es muy importante que esto se mantenga con agua durante todo el tiempo del horneado, para que así no se nos pegue la guarnición al fondo de la bandeja. Vamos a añadirle la pizquita de sal que le corresponde a toda la verdura. Y por supuesto la pizca de pimienta negra recién molida, que esto todavía le corresponde más que la propia sal. Hecho todo esto, vamos a meter la bandeja en el horno previamente calentada a 200 grados centígrados y lo vamos a dejar ahí durante unos 25 minutos.
Mientras se cocina vamos a preparar un majado que va a acompañar al pescado. En un mortero vamos a poner un par de dientes de ajo. Añadimos un pequeño puñadito de perejil picado. Un pequeño chorrito de aceite de oliva, auténtico oro líquido. Este le va a añadir bastante sabor y jugosidad a toda la preparación. Después con el mortero le damos caña de la buena y lo aplastamos todo bien, hasta que obtengamos una especie de pasta homogénea. Algo como esto que estás viendo. Al final el ajo quedará bien machacadito, habrá soltado todos sus jugos y se habrá mezclado con el perejil y con el aceite. ¡Auténtica ambrosía! Ahora vayamos a por la lubina en sí. La tendremos ya limpia y abierta por la mitad. Esto se lo podemos pedir al pescatero. Le decimos que lo queremos para el horno y él, encantado, nos lo preparará. El caso que la abrimos y vamos a poner aquí unas cucharadas del majado que acabamos de preparar. Este le va a dar un toque delicioso y muy fresco a toda la lubina. Después lo vamos a extender por toda la superficie, pero siempre dentro del interior de la lubina, no en la parte de la piel. Una vez que lo tengamos le vamos a añadir una pequeña pizca de sal al interior del pescado, que todavía no tenía nada. Y claro, una cosa lleva a la otra y ya sabes, le añadimos también una pequeña pizca de pimienta negra recién molida, indispensable. Y ahora volvemos a cerrar el pescado. Así con la piel protegemos el interior, evitaremos que la carne se reseque y además también protegeremos el majado de un calor excesivo. Hecho todo esto y ya con las patatas a medio hacer las vamos a retirar del horno. Han pasado alrededor de 25 minutos y todavía están bastante durillas, pero no pasa nada, de eso se trata. Encima vamos a colocar nuestras super lubinas, ya bien rellenas con el majado que acabamos de preparar. Ahora vamos a regar con un poco más de agua todo esto. Recuerda que en el fondo de la bandeja siempre tiene que haber algo, si no la guarnición se va a pegar después a ella. Además este toque de agua también va a mantener el pescado bien jugoso. Y hablando de jugosidad, vamos a regar también cada lubina con un poquito más de aceite. Así se mantendrán todavía más jugosas. Quedarán absolutamente deliciosas. Hecho todo esto ya no queda más que devolver al horno y dejar que se cocine todo ahí durante otros 20 minutos más. Tiempo suficiente para que el pescado quede en su punto y las patatas terminen de cocinarse. Hecho todo esto tendremos una receta súper fácil la cual seguro repites. Si te gusta, por favor, dedito arriba, que con este sencillo gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y ¡que viva la cocina! Hola receteros y receteras y bienvenidos a Que Viva la Cocina. Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar un pedazo de pollo relleno y acompañado de su guarnición, cocinado todo a la vez. Así simplificamos mucho la receta. Comenzamos con la propia guarnición. En una bandeja de horno vamos a poner un poco de hortalizas a nuestro gusto. Por ejemplo, un poco de cebolla y un poco de pimiento verde cortados en tiras. Agregamos también unas patatas cortadas en rodajas finas. Ingrediente indispensable, porque seamos sinceros, un pollo asado sin patatas ni es comida ni es nada. Vamos a salpimentar todas las hortalizas y después, con las mismas manos le vamos a dar un meneo a todo esto. Así nos aseguramos que toda la verdura quede bien diversificada por toda la superficie de la bandeja y de paso también nos aseguramos que la sal quede bien distribuida. Venga, y ahora viene la parte interesante. Vamos a rellenar el pollo. Para esta receta he escogido unos muslos. En la carnicería, tú se lo pides al carnicero y él mismo te los deshuesa. Vamos a salpimentar también esta pieza por sus dos caras. Con la sal cuidado, porque vamos a añadir después ingredientes que ya están salados, así que se nos puede ir la mano. Con la pimienta, eso sí, nada, como si no hubiera un mañana. Échale pimienta con saña y gusto. Y ahora vamos a proceder a rellenar esto. Por la parte donde no tiene la piel, vamos a añadir unas lonchitas de jamón. Y sobre el jamón un poquito de queso desmigado. Importante que esté desmigado, porque si no, como añadamos lonchas enteras, va a ser misión imposible encerrar este relleno. Y a esto me refiero. Lo que vamos a hacer ahora va a ser enrollar el muslo. De esta manera vamos a dejar el relleno encerrado en su interior. Creo que ya captas la idea. Y ahora, si hubiéramos añadido aquí unas lonchas de queso enteras, pues imagínate, se nos saldría todo el relleno. Ahora vamos a asegurar todo esto clavándole un palillo y vamos a llevar el muslo ya relleno dentro de la bandeja del horno. La parte que hace de unión, donde hemos clavado el palillo, por decirlo así, la vamos a poner boca abajo. Y ahora regamos con un vaso de agua, que siempre haya humedad en el fondo de la fuente. Es el turno de aderezar esta preparación con unas pocas hierbas aromáticas.
Al igual que con la guarnición, puedes añadir las que te dé la gana. Unas que me encantan, y ya lo he dicho en más de una ocasión, es la misma cantidad de romero y de tomillos secos. Así que se lo añadimos tanto al pollo como a la guarnición que hay debajo. Podrías añadir otras a tu gusto, o simplemente no añadir ninguna, como quieras. Para darle un toque de jugosidad extra vamos a regar todo esto con un pequeño chorrito de aceite de oliva. También, tanto al pollo como a la guarnición que hay debajo. Ahora metemos la bandeja en el horno, a 220 grados y la vamos a dejar aquí durante alrededor de 30 o 35 minutos, más o menos. Y mira, mira, esto es auténtico porno del bueno. Un consejo, para que la guarnición de abajo se haga a la vez que el pollo, es muy importante que su corte no sea muy grueso, así que tenlo en cuenta, si no te va a quedar dura. Venga, y al final obtendremos algo como esto, unos muslos rellenos que van a ser la ambrosía griega, romana, nórdica y de todas las civilizaciones. Si te gustan, dedito arriba. Nos vemos en el siguiente vídeo y ¡que viva la cocina! Hola receteros y receteras y bienvenidos a ¡que viva la cocina! Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar unos macarrones con tomate, pero con la peculiaridad de que va a ir todo al horno. Una manera diferente de preparar pasta, ¡vamos a ello! Para comenzar, en una cazuela ancha vamos a poner un chorrete de aceite a calentar a fuego suave. Cuando esté caliente vamos a agregar unos dientes de ajo y una cebolla que estén bien picados. Aquí lo que vamos a hacer va a ser preparar nuestra salsa de tomate, que va a ser muy sencillita, ya verás. A todo esto le vamos a agregar su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Ahora vamos a ir removiendo estos dos ingredientes mientras vamos a ir dejando que se cocinen poco a poco, que vayan soltando sus juguitos y sus aromas. Pasados esos 10 minutos, seguimos. Vamos a agregar una buena cantidad de tomate triturado. Si no tienes tomate triturado también sirve unos tomates pelados y picados. Además vamos a agregar una cucharadita de orégano que le va a dar a nuestra salsa un toque brutal. Y medio vasito de vino blanco, también le viene muy bien. A continuación vamos a mezclar todos estos ingredientes y nuevamente los vamos a dejar cocinar otros 10 minutos más, a fuego medio. Y con esto ya está, obtendremos una salsa de tomate muy facilonga de hacer, pero muy resultona, que es lo que importa. Ahora, mientras se cocina la salsa de tomate, vamos a cocer los macarrones. En abundante agua hirviendo vamos a poner un buen puñadito de sal. Y vamos a introducir aquí los macarrones. Para que no se peguen durante la cocción, existen infinidad de trucos. Pero como casi todo en la vida, lo más sencillo suele ser lo mejor. Y en este caso lo mejor es ir removiendo de vez en cuando. Removemos cada minuto más o menos, y así no se nos pegan seguro. Pasados unos 12 minutos, cuando estén al dente, retiramos los macarrones del agua y los vamos a escurrir. En este caso no es necesario reservar agua, no la vamos a emplear para nada. Venga, y ya con los macarrones y la salsa de tomate listos, procedemos. En un molde apto para hornos vamos a introducir los macarrones totalmente escurridos del agua. Los vamos a recolocar así un poquito con la ayuda de una cuchara, pero sin preocuparnos en exceso. Esto más que nada es para que nos queden más bonitos después. Y ahora sí, que esto es muy importante, vamos a verter sobre ellos la salsa de tomate que nos habíamos currado antes. Una salsa de tomate muy fácil de hacer, pero que resulta muy buena. La podríamos triturar, pero en este caso no es necesario porque los macarrones ya tienen mucha mordida de por sí y no vamos a notar los tropezones. Lo que sí que vamos a hacer va a ser integrar esta salsa de tomate dentro de los macarrones. Y para ello nada como hacer movimientos envolventes, como si estuviéramos mezclando merengue. Una vez que lo tengamos, que obtendremos algo más o menos de este aspecto, procedemos. Tan solo nos quedaría coronar esta joya. Y lo vamos a hacer a lo grande, espolvoreando generosa cantidad de queso rallado. Puedes emplear el queso que te dé la gana. Una buena sugerencia sería utilizar mozzarella, que funciona con todo. Pero si no, también puedes utilizar un queso cualquiera rallado. Un queso curado con sabor, un queso semicurado, un queso blando, el que quieras. Y una vez que lo tengamos bien cubierto, al horno con ello. Lo vamos a introducir a 180 grados centígrados, calor arriba y abajo. Y lo vamos a dejar el tiempo suficiente para que el queso se derrita, no más. Unos 10 o 15 minutos, dependiendo de hornos. Suficiente.
Pasado ese tiempo, obtendremos algo como esto. Si lo dejas reposar 10 minutos antes de servir, mejor, que se asiente bien. Una forma diferente de preparar pasta para salir de la tónica habitual. Si te gusta, por favor, dedito arriba, que con este sencillo gesto me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y ¡que viva la cocina! Hola receteros y receteras y bienvenidos a Que Viva la Cocina. Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar un salmón al horno con patatas y verduras. Una receta muy sencilla de hacer y que toda la carga de trabajo se la va a llevar el horno, vamos a ello. Para comenzar, en una fuente de horno vamos a poner cebolla cortada en tiras. Pimiento verde también cortado en tiras, más o menos del mismo tamaño que la cebolla. Y unas patatas, las patatas cortadas en rodajas finas. Una patata por comensal suficiente. Vamos a agregar además unos dientes de ajo bien picados. Perejil fresco también bien picado, que le va a dar mucho regusto a esta guarnición. Vamos a agregar una buena pizca de sal a todas estas verduras y el toque de pimienta negra recién molida. Esta de aquí es una buena sugerencia de verduras que te propongo para acompañar a este salmón, pero en realidad puedes añadir las que te dé la gana. Vamos a darle un toque a esto añadiendo un chorrete de aceite de oliva y además otro chorrete de vino blanco. Los sabores ácidos como el del vino blanco casan estupendamente con otros grasos como el del salmón. Esto es de manual. Agregados todos los ingredientes, vamos a proceder a mezclarlos todos entre sí con la ayuda de las manos limpias. Y una vez los tengamos, al horno con ellos. Como el salmón se cocina en nada, la verdura va primero. Lo introducimos en el horno previamente calentado a 180 grados y lo dejamos aquí durante unos 30 minutos. Y cuando la verdura esté casi hecha, preparamos el salmón. Para esta elaboración, el lomo es la mejor pieza, y la parte trasera del pescado, si es posible. Esto se lo pedimos al pescadero y sin problema nos lo prepara. Le vamos a echar a la parte de la carne del pescado una pizca de sal y de pimienta negra recién molida. Y a continuación lo vamos a colocar sobre la base de verduras, que ya estará parcialmente cocinada del horneado anterior. Ahora le ponemos un chorrete más de vino blanco, que perfectamente podríamos sustituirlo por zumo de limón. Y un poquito más de aceite de oliva, pero muy poco, que este pescado ya es muy graso de por sí. Y ahora al horno de nuevo con él, a la misma temperatura, 180 grados durante otros 20 minutos más. Vamos a dejar que todos estos ingredientes se terminen de cocinar, que el salmón suelte sus juguitos, que se vayan al fondo, se mezclen con la verdura y al final obtendremos una comida que será auténtica ambrosía de los dioses griegos. Y sana no, lo siguiente. Ahora sería el turno de cortar los lomitos para servirlo en raciones individuales. Mejor cocinar el lomo entero que ya cortado en rodajas previamente, porque así va a quedar más jugoso por dentro. Si te gusta, por favor, dedito arriba, que con este sencillo gesto me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal. Si me estás viendo desde Facebook, comparte el vídeo y que viva la cocina. Hoy toca receta de carne y esto básicamente tiene dos ingredientes, patatas y carne. Soy Gorka Barredo y para comenzar, en el fondo de una fuente para hornear, vamos a poner unas patatas cortadas en cubos. Las vamos a disponer de tal manera que cubran el fondo de la bandeja. Les vamos a agregar su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Ahora, sobre estas patatas, que van a ser la guarnición de nuestra carne, vamos a echar como un vaso de agua, para que en el fondo de la bandeja haya humedad. Siempre tiene que haber humedad aquí. Y agregamos además un chorrete de un buen aceite de oliva, o de girasol si estás fuera de España, que es más difícil de encontrar o más caro. Lo que tengas a mano. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser remover para que todos los ingredientes se integren bien entre sí. La sal, el aceite, la pimienta, todo. Y ahora, como tienen un tiempo de cocción mayor que la carne, van primero al horno. Lo introducimos y lo vamos a dejar aquí a 200 grados centígrados durante unos 20 minutos. Mientras se cocina, preparamos la carne en sí. Voy a utilizar un secreto de cerdo, porque tiene una cantidad idónea de grasa infiltrada. Una grasa que le va a dar mucha jugosidad. Le ponemos su parte de sal y su parte de pimienta negra recién molida. Por las dos caras, tanto por una como por la otra.
y en esta se aprecia perfectamente la grasa. ¡Qué pieza más maravillosa es esta del secreto! El secreto de cerdo es la parte que está justo después de la pata delantera. Si no tenemos, para esta elaboración también nos sirve la presa o la pluma, 3 piezas que están muy cotizadas en gastronomía. Venga, ya tenemos la carne salpimentada y las patatas parcialmente cocinadas. Han pasado 20 minutos de horneado y todavía están algo durillas. Les vamos a dar un pequeño meneo, más que nada para asegurarnos que no se han pegado al fondo. Para esto, muy importante que haya siempre humedad en el fondo de la bandeja. Así que si ves que mientras se está horneando, en cualquier momento del proceso se queda seco, agrega un poco más de agua. Y una vez las hayamos removido bien, las vamos a disponer nuevamente por todo el fondo de la bandeja, que cubra el fondo. Sobre estas patatas vamos a colocar nuestra carne ya salpimentada. Y lo vamos a hacer de tal manera que cubran por completo las patatas. Para que una vez que hayamos hecho esto, volvamos a introducir todo el conjunto en el horno, esta vez a 220 grados centígrados, y lo vamos a dejar por otros 20 minutos. Como has visto, hemos subido la temperatura del horno, y es porque queremos torrar bien la carne. Tras 20 minutos todavía seguirá cruda en el interior y por la otra cara. Es por ello que hemos retirado la bandeja del horno para darle la vuelta a cada pieza de la carne. Como podemos ver, la otra cara todavía está bastante descolorida. Nos aseguramos que la patata no se haya pegado al fondo. Que si hay humedad no debería. Pero en este caso, como estoy viendo que hay la justita, pues agrego un vasito más de agua. Así no se pegan seguro, ten esto en cuenta, que es una cosa que me decís que os pasa mucho. Venga, volvemos a introducir en el horno, siempre a 220 grados centígrados, para que todo el conjunto termine de cocinarse. Y pasado ese tiempo obtendremos algo como esto. Ahora vemos su corte, pero antes podemos utilizar el agua que hemos echado, que se habrá mezclado con los jugos de la carne, como un sustancioso caldo para echárselo por encima. Y ahora sí que llega ya el tan esperado momento del corte. Queda jugosito, jugosito. Y la patata realmente tierna, no necesitamos ni de cuchillo para cortarla. Venga, si te ha gustado, dedito arriba, no te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y ¡que viva la cocina! Para comenzar vamos a preparar esta especie de salsa que va a acompañar a nuestra guarnición y con la cual remojaremos el pollo. Para ello, en un bol vamos a introducir un par de huevos, enteros. En esta receta vamos a preparar el pollo y su guarnición todo a la vez. Agregamos un par de dientes de ajo que estén picados, una cucharada de mayonesa. Esta mayonesa le va a dar a nuestra salsa un toque así como cremoso muy interesante. Agregamos una cucharada de harina fina de maíz, también conocida como maicena, el zumo de un limón, una cucharadita de pimentón dulce, también conocido como paprika, una cucharadita de pimienta negra recién molida, que por supuesto no va a faltar, y una cucharadita de ají en polvo, también conocido como cayena. Le ponemos una pizca de sal y ¡ale! A darle zapatilla. Lo batimos bien de tal manera que se nos integren todos los ingredientes entre sí. Con esta salsa vamos a rebozar nuestro pollo y también vamos a mojar con ella la guarnición, que después irá todo al horno. Pero vamos por partes, lo vamos viendo poco a poco. Al final vamos a obtener una salsa como esta, más bien liquidilla y muy amarilla. Lo que vamos a hacer va a ser introducir en ella nuestro pollo. Yo he escogido unos muslos de pollo, pero tú puedes escoger lo que te dé la gana, el pollo entero, pero troceado, eso sí. A continuación vamos a remojar el pollo bien con la salsa, nos aseguramos que se impregne bien de ella. Y el pollo, aunque bueno, la salsa ya tiene sal y pimienta, tiene que estar previamente salpimentado. Si no, quieras que no, soso nos va a quedar seguro. Una vez lo tengamos, vamos a introducir todo el conjunto en la nevera y vamos a dejar que repose aquí mientras preparamos la guarnición, que es lo siguiente que vamos a hacer. En el fondo de una fuente de hornear vamos a poner un poquito de aceite para que la guarnición no se pegue. Ahora vamos a colocar unas patatas. Las patatas cortadas en cubos grandes, de tamaño de bocado más o menos. Y un par de cebollas cortadas en tiras. Ambos ingredientes están previamente salpimentados.
Ahora vamos a mezclar todo este conjunto brevemente, más que nada para que tanto la patata como la cebolla se distribuyan equitativamente, que estén colocadas por toda la superficie de la bandeja. Y una vez que lo tengamos, tal que así, vamos a colocar sobre nuestra guarnición los trocitos del pollo, bien impregnados de su salsa. Y esto, como ves, es muy facilito de hacer, y su resultado es espectacular. Prepáralo, ya lo verás. Llegados a este punto, vamos a verter lo que nos haya sobrado de la salsa sobre la guarnición, que aquí no se tira nada, y que además le va a dar un toque muy interesante. Entre otras cosas, el huevo se nos cuajará y nos encontraremos trocitos entre la propia guarnición. ¡Una auténtica ambrosía! Pero antes de todo eso, lo vamos a introducir en el horno previamente calentado a 200 grados centígrados. Calor arriba y abajo si lo tienes. Y lo vamos a dejar aquí durante de momento unos 25 minutos. Pasado este tiempo, vamos a retirar brevemente la bandeja del horno. Y ahora vamos a retirar el pollo y lo vamos a reservar brevemente en un plato. Porque lo que pretendemos es despejar la guarnición para removerla ligeramente. Con esto nos vamos a asegurar de dos cosas. La primera es que no se haya pegado en el fondo de la bandeja. Y la segunda, que se cocine homogéneamente por todos sus lados. Y mira, aquí se aprecia perfectamente el huevo cuajado. Esto, junto con esta guarnición, es auténtica gloria bendita. Venga, si la guarnición se nos ha quedado un poco sequita, le vamos a agregar un poquito de agua para que no se nos pegue al fondo. Y los muslos, de nuevo sobre ella, pero dándoles la vuelta para que se cocine la otra cara. Porque las vamos a volver a meter al horno. Esto aún, aunque no lo parezca, sigue un poco crudo. Así que lo dicho, al horno con ello nuevamente. A la misma temperatura, 200 grados centígrados, calor arriba y abajo. Y lo vamos a dejar otros 25 minutos. Y con esto ya, poquito más. Simplemente esperar, reprimir nuestros instintos cavernícolas para no meter la cabeza aquí antes de tiempo. Y ya está, pasado ese tiempo, retiramos y listo. Ya tan solo, y como buena noticia para los comensales, quedaría servir y mejor hacerlo inmediatamente. Que no sea que nos coman un brazo por esperar este manjar. Si te gusta, por favor, dedito arriba, que con este sencillo gesto me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y ¡que viva la cocina! Hola receteros y receteras y bienvenidos a ¡Que viva la cocina! Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar un solomillo Wellington, es decir, un solomillo de cerdo envuelto en una masa de hojaldre. ¡Queda delicioso! Y para comenzar vamos a salpimentar el solomillo en cuestión. Previamente, con un cuchillo muy afilado le habremos quitado el exceso de grasa y también los nervios que pueda contener. Estos son bastante duros y al final queda muy desagradable en boca. Así que una vez que hayamos salpimentado una de sus caras, simplemente le damos la vuelta y volvemos a salpimentar la otra cara. Así nos aseguramos que quede bien sabroso por todos sus lados. Una vez que lo tengamos vamos a sellar el solomillo, es decir, que lo vamos a introducir en una sartén a fuego muy fuerte y sin una pizca de aceite. Vamos a cocinarlo aquí durante alrededor de 1 minuto, y pasado el tiempo lo vamos a voltear para cocinar el otro lado del solomillo. Con esto, como decía, lo sellaremos, es decir, cerraremos sus poros, así evitamos que los jugos escapen después en el horno, permanecerán dentro del solomillo, que es lo que nos interesa. Una vez que lo hayamos sellado por todas sus caras vamos a retirarlo de la sartén, y lo vamos a reservar en un plato, y en esta misma sartén vamos a añadir un chorrito de aceite. Ahora vamos a bajar la potencia del fuego a suave, y vamos a añadir cebolla bien picada. Los ingredientes, como siempre, los tienes al final del vídeo y en la descripción. Ahora no me gusta darlos porque prefiero que te centres en cómo se hace la receta. Si te animas a hacerla ya sabes dónde encontrarlos. Dicho esto, añadimos unos ajos también bien picados. Y vamos a añadir una pizca de sal para que la verdura sude y se cocine más rápidamente. Añadimos por supuesto el toque de pimienta negra recién molida. Y después con una cuchara vamos a mezclar todos los ingredientes mientras dejamos que se cocinen a fuego muy suave durante alrededor de 5 minutos. Vamos a ir removiendo todos los ingredientes hasta que veamos que la cebolla ha cogido un color como transparente. Y va a ser en ese momento cuando vamos a añadir el siguiente ingrediente. En este caso se trata de unos champiñones. Los vamos a añadir troceados, pero que no sean en trozos muy pequeños, porque una vez cocinado esto se queda en nada, mengua un montón. Así que ahora simplemente removemos de nuevo todos los ingredientes y volvemos a cocinar otros 10 minutos más, siempre a fuego muy suave y removiendo con frecuencia. Al final nos quedará algo como esto. Fíjate que los champiñones tienen el mismo tamaño que la cebolla. Una vez que lo tengamos vamos a colocar toda esta mezcla sobre una masa de hojaldre.
Esto será el acompañante de nuestro solomillo. Si a ti se te ocurre otro acompañamiento diferente y más adaptado a tu gusto, adelante, prepáralo. Imaginación al poder. Ahora con la ayuda de una cuchara vamos a extender todo esto por el centro de la masa de hojaldre. Y encima vamos a colocar el solomillo, que recuerda que lo habíamos reservado en un plato. Previamente lo he untado bien de mostaza de Dijon y de un buen paté de pato. Estos ingredientes le van a dar un toque brutal. Luego vamos a envolver bien todo con la masa de hojaldre, cerciorándonos de sellar bien todos sus lados, es decir, de no dejar ningún hueco abierto. Eso incluye también los lados. Al final formaremos esta especie de paquetillo, y esto es lo que va a ser nuestro futuro solomillo Wellington. Ahora simplemente lo metemos al horno previamente calentado a 200 grados centígrados, y lo vamos a dejar ahí durante alrededor de 40 minutos más o menos, hasta que el paquetillo coja color dorado. El horno calor arriba y abajo, y si tiene ventilador no lo actives. Al final nos quedará algo como esto, un plato que parece muy elaborado para quedar como un auténtico señor, pero que en realidad es muy fácil de hacer. Si te gusta, por favor, dedito arriba, que esto me ayudará mucho a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y ¡que viva la cocina!